noches, estimada audiencia. Tenemos el agrado de comenzar Salud Mental sin tabúes con la entrevista de trastornos psicológicos. Y para eso vamos a presentar a nuestras entrevistadas, quienes son Gabriela Rosero, que es psicóloga clínica, graduada de la Universidad San Francisco de Quito, con un minor de educación. Ha tenido experiencia tanto en el ámbito educativo como en la psicoterapia. Actualmente ejerce como psicóloga clínica en consulta privada, maestra y formó parte del equipo SOS Mental. Además, tenemos a Valentina Méndez, psicóloga clínica graduada de la Universidad San Francisco de Quito, magna cum laude. Posee experiencia en el área psicoterapéutica individual y grupal, evaluación de diagnóstico. También se maneja en el área de recursos humanos, en el reclutamiento y selección de personal, capacitación y riesgos psicosociales en el sector petrolero. Actualmente es cofundadora de SOS Mental Ecuador. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias Mila por esta bienvenida. Gaby, Vale, qué gusto tenerles aquí con nosotros. Y sobre todo a la audiencia, recuerden que estos espacios son organizados por y para ustedes y por supuesto con temas muy relevantes. Pero antes me gustaría comenzar con algunos datos sobre los trastornos psicológicos. En primer lugar, les quiero comentar que según la OMS, los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en las personas de edades comprendidas entre 10 y 19 años. También, no abordar los trastornos mentales de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden hasta la edad adulta y que afectan tanto a la salud física como a la salud mental. Finalmente, limitan las oportunidades de llevar una vida adulta satisfactoria. Pero ahora bien, estos temas siempre pueden generar dudas, siempre pueden generar controversia, por lo que les invitamos que a través del chat del Facebook Live puedan realizar sus preguntas que de seguro se generarán a lo largo de la entrevista. Ahora sí, Mila, te cedo la palabra y podemos conversar con esta linda noche. Pues claro, gracias Pancho por esta maravillosa introducción. Queridas estimadas Valentina y Gaby, para ustedes, ¿qué es un trastorno psicológico? ¿Cómo lo definen? ¿Quieres empezar, Gaby, o empiezo yo? Empieza tú, Val. Ya, chévere. Bueno, hola, buenas noches con todos. Primero que nada, agradecerles por invitarnos en este espacio. Como cofundadoras de una página de salud mental, entendemos que este tema es de gran importancia, causa muchas interrogantes, causa muchos comentarios, y es chévere tener este espacio en el que podamos aclarar todas las preguntas y aportar toda la información que necesiten. ¿Ok? Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es un trastorno mental? ¿Qué es un trastorno psicológico? Creo que primero tenemos que empezar definiendo qué es un síntoma. ¿Ok? Entonces, un síntoma básicamente va a ser una expresión de tu cuerpo, una señal de que te está diciendo que hay algo diferente. Algo está ocurriendo, algo está pasando. Puede ser bueno, puede ser malo, como tú le quieras definir, pero algo está pasando. ¿Ok? Un ejemplo súper básico para empezar. Por ejemplo, estás comiendo helado, te bajas todo el tarro de helado, te empachas, y que es un síntoma de que te cayó mal, te duele la panza. ¿Ok? Eso va a ser un síntoma. Ok, una vez ya dicho esto, respondiendo a tu pregunta, un trastorno va a ser un conjunto de estos síntomas. ¿Ok? Esto va a ir formando en cierta forma un patrón o una continuidad de estos mismos síntomas en el que se van a presentar ya sean afectaciones a ciertas áreas de tu vida, ya sea personal, ya sea tu área social, ya sea tu área sentimental, biológica, como le quieras decir, pero va a haber un patrón continuo de algo que generalmente te va a estar afectando. ¿Ok? Gaby, ¿quieres continuar? Gracias, Valen. Sí, más o menos, bueno, creo que ya dijiste básicamente de qué se trata realmente tener un trastorno psicológico. Es como esta manifestación de síntomas y esta, digamos, como que se van apilando los síntomas, van presentando, digamos, se van manifestando de diferentes formas, pero el trastorno va más, digamos, va más allá, ¿sí? Entonces, cuando uno ya presenta un trastorno, es cuando, digamos, porque todos podemos tener este tipo de síntomas, ¿sí? Pero un trastorno se da cuando
estos síntomas realmente ya sobrepasan el nivel, digamos, de la normalidad, entre comillas, y ya empieza a afectar diferentes áreas de tu vida. Claro, un ejemplo para hacerlo un poco más claro y sencillo de entender. Por ejemplo, siento que cada uno de los que estamos acá presentes hemos sentido ansiedad en nuestra vida, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a dar un examen y nos da ansiedad de que nos vaya mal, que nos vaya bien, queremos salir súper chévere en el examen, lo que sea, pero sientes ansiedad. Eso sería un síntoma. Estás reaccionando ante algo que te está cambiando un poco la normalidad. ¿Qué sería un trastorno, por ejemplo, de ansiedad, para hacer la diferencia? Un trastorno de ansiedad es que, por ejemplo, ya no te da ansiedad únicamente el examen, te da ansiedad quizás hablar con las personas, te da ansiedad estar en un grupo de personas donde capaz puedas ser el centro de atención, te da ansiedad estar en un cuarto lleno de muchísimas personas, te da ansiedad, por ejemplo, salir a la calle. Esto, en cierta forma, se puede generalizar hacia diferentes áreas de tu vida, ¿ok? Ajá. Creo que es una forma más clara de entender la diferencia entre lo que sería un síntoma y un trastorno. Perfecto, ¿no? Pues muchísimas gracias. Es realmente a veces complejo comprender la diferenciación sobre todo y esta introducción pues nos ha ayudado muchísimo. Pero ahora, Gaby, yo quisiera ser tal vez un poco más específico y quisiera que nos comentes en qué medida ayuda el DSM-5, esta guía para el diagnóstico clínico, a tratar a sus pacientes, por ejemplo. A ver, bueno, para los que no saben, primero quisiera empezar explicando más o menos lo que es el DSM-5. No me voy a ir como que a mucha historia, ni mucho menos, pero bueno, es, digamos, el libro guía, donde está, digamos, listado varios tipos de trastornos psiquiátricos. Entonces, dentro de, digamos, hay una gran, digamos, espectro de estos trastornos, entonces están listados por tipo, está listado también el tipo de sintomatología. Otra cosa que hay es, digamos, cómo se puede manifestar, qué es lo que puede, digamos, generar este tipo de sintomatología, en cuánto tiempo es prudente, digamos, ir midiendo. Por ejemplo, qué sé yo, me invento para un trastorno bipolar. Los episodios de manía tienen que ser mínimo de una semana, me parece, ¿sí? Entonces, como que ese tipo de cosas, o sea, como para ya ir cuadrando qué es lo que la persona puede, digamos, estar presentando, ¿sí? Entonces, digamos, donde el psicólogo no siempre van personas que manifiestan digamos, síntomas tan fuertes, a pesar de que sí podemos utilizar el DSM, pero siempre cuando ya vemos que hay bastantes síntomas de un trastorno específico en el DSM, tenemos que referir rápidamente donde un psiquiatra, ¿sí? Porque, como dije al principio, son trastornos, se les denomina trastornos psiquiátricos, ¿sí? Porque los trastornos psicológicos, digamos, son como, bueno, son similares, ¿no? Es como hay una confusión pequeña ahí. Sin embargo, cuando uno tiene una condición psicológica, se puede, digamos, manejar en psicoterapia de manera, digamos, más sin necesidad de acudir a un psiquiatra, ¿sí? Entonces, cuando uno presenta un trastorno psiquiátrico, entonces sí hay la necesidad como psicólogo referir a un psiquiatra y trabajar en conjunto. Entonces, bueno, no sé si me extendí mucho, pero de esta manera, digo, ya habiendo explicado un poco lo que hay dentro del DSM, que es este listado de sintomatología, a partir, digamos, según cada trastorno, uno tiene que estar pendiente. Entonces, primero, obviamente, en la entrevista se pregunta como que cuál es el motivo de consulta, ¿no? Entonces, la persona te dice, sí, me pasa tal y tal y tal cosa. Entonces, uno tiene que poner atención para ir analizando si es que puede tratarse de un trastorno que esté dentro del DSM. Entonces uno va al DSM y dice, bueno, esta persona me dijo que tiene tal y tal y tal cosa. Entonces yo creo que puede tener esto. Entonces uno va al DSM, revisa y dice, ah, ya, es un presunto, qué sé yo, trastorno depresivo mayor, por ejemplo. Entonces ahí se hace, digamos, un análisis un poco más, o sea, ya teniendo un presunto diagnóstico, se hace un análisis un poco más profundo para confirmar este diagnóstico, para confirmar otro tipo de diagnósticos que pueden venir a la par y obviamente referir a diferentes profesionales si fuera necesario.
Muchas gracias Gaby por tu respuesta. Sí, ya he abordado una de las dos preguntas que teníamos de lo que son los síntomas y de lo que es trastorno, pero también quisiera aquí mencionar los mitos de qué se vienen los mitos del trastorno psicológico, porque muchas veces se dice que no se puede prevenir, que los profesionales de salud pueden o no prevenir el suicidio. Fue algo que antes de esta entrevista nos mencionaban y quisiera ver su punto de vista y también decirle a la audiencia que no se olviden que pueden preguntar cualquier duda con nuestras queridas amigas Valentina y Gaby, si es que tienen este punto de vista de estos mitos que ustedes pueden notar de nuestros trastornos psicológicos. Valentina, ¿tienes algo que nos puedes decir? Sí, bueno, más allá que mito, creo que quizás es un estigma que las personas en el momento en que oyen un trastorno psicológico, la mayoría de las veces le relacionan, oh por Dios, estás loco, oh por Dios, ¿qué te pasó? Oh por Dios, necesitas un psiquiatra. Es un estigma social bastante grave y creo que uno de los mitos que más se ha dado, por ejemplo, que yo he visto en la consulta privada, la Gaby de seguro también, es que las personas apenas oyen la palabra trastorno ya se estresan, se alocan, es como un estado alterado bastante particular, ¿no? Entonces, como yo les comentamos, un trastorno realmente va a ser una combinación de síntomas que una persona va a tener. Se nos hace más fácil poder decirle trastorno, por ejemplo, de ansiedad o trastorno de depresión, si es que una persona tiene un conjunto de síntomas que evidentemente van con lo que, por ejemplo, la Gaby mencionó del DSM. ¿Ok? Ahora, uno de los mitos que yo he visto es que, por ejemplo, las personas, por ejemplo, dices, te diagnosticamos con un trastorno de depresión. Entonces, de cierta forma, la persona oye la palabra trastorno y ya cree que mi identidad es un trastorno. Identidad es que soy depresiva. Mi identidad es esto. ¿Okay? Y realmente no es así. Es únicamente una terminología que nosotros utilizamos para poder, de cierta forma, definirlo más claramente y más definidamente cuál va a ser el tratamiento, cuál va a ser los pasos a seguir para que la persona pueda tratar estos síntomas que le están molestando y que le están afectando en varias áreas de su vida. ¿Okay? Gaby, no sé si tengas quizás algún otro mito. Bueno, más o menos todos van como que acorde a lo que ya Sí, mencionaste, Valen. Ajá. Y justamente por eso, por ese miedo de que le digan a alguien como que tienes un trastorno de tal o cual tipo, es que dicen, no, es que yo no voy a ir porque yo estoy bien y yo no tengo ujú, nada. Entonces yo no tengo trastornos, yo no estoy loco, no soy, no, después me vayan a encerrar en un psiquiátrico, entonces ujú. todo por afuera y mucho más allá de estigma, yo creería también que es desconocimiento. Entonces, falta muchísima educación y por eso yo realmente así como desde mi parte estoy muy alegre con que se hayan abierto espacios como este. Ya hemos tenido un montón de espacios como este últimamente para conversar y concientizar un poco más y justamente llegar un poco más a los jóvenes. Sí, porque creo que es un problema súper fuerte de falta de investigación sobre el tema que nace a partir del estigma. Entonces yo creo que, ajá, como que personalmente yo creo que viene así. Primero el estigma y de ahí la falta de información. Entonces eso hace que caigamos en un círculo vicioso de estar, digamos, todos mal y no saber qué nos pasa, pero no acudir al psicólogo porque no, es que eso no se hace, de eso no se habla, qué vergüenza y demás. Entonces, creo que es más, o sea, todo va alrededor de esto que ya mencionamos, creería yo. Y creo que sí, o sea, más que nada, hay personas que les afecta más que a otros el hecho de desconocer sobre la salud mental en general. Perfecto, sí, muchísimas gracias. Parece que ya estamos topando bastantes conceptos ya más específicos y cuestiones muy importantes y le agradecemos por eso. Simplemente para recordar a toda la audiencia que nos está viendo a través de Facebook Live, nos encontramos con Gabriela Rosero y Valentina Méndez, quienes son psicólogas clínicas. Como les estaba comentando, hemos abordado ya varios temas, hemos conversado de los síntomas, trastornos psicológicos, la diferencia de los mismos. Hemos hablado un poco también de la guía para el diagnóstico clínico y ahora estábamos conversando sobre los mitos que se pueden generar alrededor de este tema de los trastornos psicológicos y también invitamos a tomar estas recomendaciones pues de las expertas con mucha atención. Ahora bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta que me gustaría hacerle a Vale
Vale, quisiera que me cuentes un poco de cuáles son los trastornos psicológicos más comunes en el Ecuador. Sí, cuáles son los que más se presentan. Ok. De lo que hemos investigado realmente y lo que más vemos también en consulta, lo que más nos han pedido ayuda, no es únicamente estadísticas, sino que lo hemos vivido en la vida real, valga la redundancia. Yo diría trastornos de ansiedad y depresión. Aquí vale recalcar que después de obviamente un periodo de pandemia donde varias personas estuvieron aisladas socialmente, donde no pudieran comunicarse con las demás personas, donde realmente estuvieron reclusas en sus casas, estos casos han aumentado un montón más. ¿Ok? Capaz sí también va ligado a que varias personas quizás no pueden costear tampoco un tratamiento psicológico semanal, incluso mensual, y de lado el tratamiento psiquiátrico, que en ocasiones quizás sí les pueda ayudar un poco más, pero lo que más hemos visto han sido personas con ansiedad y con depresión. Ujú. Y un poco también para complementar lo que Valen estaba diciendo, dentro igual del contexto social del Ecuador en sí, se ven bastantes trastornos derivados del consumo de sustancias. Ujú, Entonces, eso, ajá, eso es algo, es un sí. problema como que bastante fuerte en el Ecuador. Muchas veces, bueno, me atrevería a decir que la mayoría de veces, y no son todas, cuando uno cae, digamos, en esta cuestión de la drogadicción, no es, o sea, la drogadicción como tal, también ahí hay un concepto un poco tergiversado, no es necesariamente el problema, ¿sí? Sino que es un síntoma del problema real. Entonces la gente cae en las drogas para, digamos, anestesiar todo lo que le está ocurriendo realmente. Entonces es como que el problema que nosotros tenemos, nuevamente el estigma, como que viene esta cuestión de, es que el drogadicto, el borracho, y se les aísla, pero no nos damos cuenta realmente que detrás hay otro tipo de, digamos, de cosas. Entonces, realmente, como decía Valen, digamos, los trastornos más, digamos, evidentes que hay y de los que más se presentan es de esta cuestión de la ansiedad y la depresión, que muchas veces vienen hasta juntas. Y eso Ujú. desencadena en un montón, digamos, de otros trastornos. La mayoría nacen de estos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también hay ahorita igual un montón de esto que se manifiesta por la cuestión de la pobreza, del desempleo. Entonces, o sea, como que ahorita la gente realmente, yo pienso que, como decía Valen, ha subido bastante la manifestación de todos estos trastornos, la frustración, el estrés del trabajo y demás. Claro, de hecho, no sé si han visto las noticias recientemente, pero han rescatado ya varias personas en los puentes de acá de Quito que están a punto de hacer cosas que, bueno, les llevaron a esas circunstancias, ¿no? Y realmente ahí se encuentra también el tabú de que las personas en cierta forma no entienden el porqué. Entonces, toman una posición de, pero qué malagradecida, qué mala persona, y entran en un estado de crítica que realmente lo que hace no es abrir tanto quizás el diálogo de poder entender la posición de las personas que tienen ansiedad, que tienen depresión y que no han logrado conseguir quizás un espacio de diálogo, un espacio de educación, de psicoeducación, donde puedan hablar de sus problemas. Ujú. A veces solo, quizás solo con el hablar, una persona con hablar de sus problemas ya les puedes bajar la carga emocional un montón, Ujú. ¿ok? Entonces, creo que sí es importante darnos cuenta que más allá de las estadísticas, más allá de las noticias, es un problema que está ocurriendo y que realmente nosotros los psicólogos estamos tratando de dar lo mejor, de dar todos los espacios posibles para que las personas, si bien si bien no se sienten quizás tan seguros de dar el primer paso y decir, ok, necesito ayuda, quiero un psicólogo, me voy a la terapia, o quizás no tienen los medios económicos, que puedan entender, que puedan hablar y que puedan informarse del tema. Muchas gracias, chicas, por sus respuestas que son muy amplias. Y sí, es este escenario actual que se está visualizando en noticias de las personas que en este escenario durante la pandemia y post pandemia, no imagino cómo también ocurrían, eran obviamente otros trastornos psicológicos comunes aquí. Y los que le quisiera preguntar es, ¿en qué circunstancias una persona puede desarrollar este trastorno? No significa que si es que estoy bien o mal, una persona, ¿por qué lo desarrolla? O sea,
¿Es algo que se viene en una cadena de pasos o algo que en la noche en la mañana ya dices, uy, ya tengo ese trastorno o ya me siento depresiva o no quiero hablar con absolutamente nadie? ¿O cómo es que se da esto? Realmente creo que sí, o sea, es una cadena, es como una serie de eventos. Puede darse, o sea, bueno, no de la noche a la mañana, por así decirlo, pero hay eventos que pueden generar realmente, desencadenar un trastorno. Por ejemplo, digamos, la muerte repentina de alguien que puede ocasionar, qué sé yo, un trastorno depresivo mayor dentro del, qué sé yo, proceso de duelo y demás. Tal vez un trastorno de estrés postraumático por un accidente, ¿sí? Entonces, esas son cosas que causan, digamos, los trastornos así más rápido. Sin embargo, lo que más se ve, como ya hablábamos de esta cuestión de la ansiedad, de la depresión, son cosas que vienen ya cargándose, que ya vienen acumulándose, que van creciendo en ti. O sea, digamos, la mayoría de casos son de personas que no pueden realmente, o sea, no han acudido a ayuda nunca en su vida y que es como si tuvieran una bola de nieve encima y siguen aumentándole y cada vez es más pesada y en algún punto se va a explotar y solo la persona no va a saber qué le pasa. Entonces, sí, o sea, puede haber de las dos formas, como ya expliqué, pero digamos la más común, la que más se ve, es de personas que vienen con una carga emocional fuerte y que no saben qué hacer. Y justo eso pensaba hace un rato, como dentro de la página, de nuestra página de SBS Mental, tenemos espacios para preguntas que hacemos todas las semanas, que la gente nos pregunta y bueno, respondemos todo lo que se les ocurra a ellos preguntarnos. Entonces, hay muchas preguntas de tipo, ¿cómo soluciono esto ya? Entonces es interesante porque no, o sea, dentro de la salud mental no puedes solucionar las cosas ya porque no son cosas que te pasaron en un día y te digo, esta es la fórmula mágica y con esto ya vas a estar bien mañana. No es así. Así como se va, digamos, acumulando con el tiempo, toma bastante tiempo recuperarse de algo, toma bastante tiempo recuperarse de un dolor emocional fuerte de cualquier tipo. Claro, aquí yo también añadiría que hay que recordar que cada persona realmente va a ser un universo. Sí, tenemos nuestras semejanzas, tenemos cosas que realmente se repiten en el comportamiento humano, pero cada persona va a ser un universo. Yo, por ejemplo, utilizo este ejemplo, ¿ya? Imagina que están haciendo dos personas un pastel de chocolate. Son los mismos ingredientes, son las mismas instrucciones, están haciendo exactamente lo mismo y no necesariamente les va a quedar igual, no va a saber igual, ¿ok? Entonces, una persona puede estar pasando por la misma situación que otra y se va a expresar de una forma completamente diferente, ¿ok? Aquí también van a entrar otros factores, por ejemplo, como dijo la Gaby, factores biológicos. Capaz tienes un desbalance hormonal y no lo sabes. Capaz tienes un desbalance en tus neurotransmisores y no lo sabes, ¿ok? Baja de peso, subir de peso, todo este tema. Otros factores psicológicos, sociales, por ejemplo, no sé, eres una persona bastante social, te tuviste que mudar a otro sitio y ya te quedaste sin amigos, o por ejemplo, te peleaste con tu mejor amiga, te peleaste con tu novia, te peleaste con tu familia, y ni siquiera una pelea, simplemente a veces personas que no saben cómo socializar, no saben cómo comunicarse y todo este tema, ¿ok? Otros factores, quizás sucesos estresantes, como dijo la Gaby, un evento importante como una muerte, un duelo, una ruptura amorosa, problemas familiares, la infancia que una persona tiene. Ajá, pudiste crecer en una familia perfecta y aún así tienes un trastorno de ansiedad. Tranquilo, es normal, sí pasa, porque a veces puedes tener la combinación perfecta de todo y aún así te puede dar un trastorno. Y es aquí cuando es importante también normalizarlo, ¿ok? Hay muchas personas que se sienten hasta culpables por sentir ansiedad, por sentir depresión. Dicen, yo tengo la familia perfecta, yo tengo los medios económicos, yo tengo la mejor educación. ¿Qué me pasa? ¿Por qué tengo esto? Tranquilo, en el momento no tienes por qué descifrarlo. Normalizámoslo. Sí, tienes esto, está bien. Ahora, Y ¿qué hacemos? Y no porque tu dolor sea, digamos, entre comillas, menor que el de otras personas, así por así decirlo. Es que yo de qué me quejo si yo tengo todo y hay otras personas que por poco y no tienen ni qué comer, que están en la calle o lo que sea. Entonces, ¿para qué me voy a quejar yo que, no sé, tengo todo lo que yo quiero?
Entonces tampoco es así, ajá, tenemos eso y muchas veces la gente nos dice esas cosas. Entonces como que tú de qué te quejas y tú, y tu familia, no sé, es perfecta, lo que sea, mira cómo es mi vida, cómo es mi caso y tú te estás quejando y yo estoy bien. Entonces eso es súper, digamos, es súper grave, súper dañino para las personas. Entonces justo lo que decía Valen, y esa es la palabra, digamos, perfecta, normalizar que todas estas cosas pasan y normalizar sentirte mal. Eso es todo, o sea, como que realmente somos personas, somos humanos, por algo sentimos las cosas, entonces solo realmente aceptar que te estás sintiendo de una manera y tratar de buscar el origen y la solución. Si no puedes hacerlo solo, hay profesionales de la salud que pueden ayudarte tranquilamente. Claro, pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que sería una combinación de todos los factores que ya hablamos ahorita. Ujú. No, perfecto, muchísimas gracias. Es bueno extenderse en ese tipo de preguntas porque nos da una guía bastante amplia y sobre todo vamos rompiendo de a poco esos mitos, ¿no? Con esta conversación vamos rompiendo a poco los mitos. Perfecto, entonces ahora justamente de lo que estábamos hablando y para aprovechar dar paso a la audiencia, Gus Arroyo en primer lugar que nos felicita, por cierto, a las psicólogas, pero también nos habla sobre cómo pueden repercutir traumas psicológicos de la infancia, que ya lo hablábamos también, en la vida adulta de una persona. Y, por ejemplo, la pregunta específica es, si un criminal basa su conducta en traumas, ¿la persecución social lo revictimizaría? A ver, ¿por dónde empezamos? A ver, bueno, yo creo que primero respondiendo, voy a tener que anotar eso porque es una pregunta que necesita un poco de análisis, ajá, porque es bastante compuesta. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, por supuesto. La pregunta sería, si un criminal basa su conducta en traumas, ¿la persecución social lo revictimizaría? Si un criminal basa su conducta en traumas, la presión social lo revictimizaría. Persecución social lo revictimizaría. Persecución social, ya. Ujú. Ya, yo me atrevería a decir que sí. Sin embargo, hay factores que se deben tomar en cuenta y justo lo que hablábamos de nuevamente volviendo al estigma. Entonces, como es asesino, y bueno, o sea, quiero hacer igual una acotación, que como psicólogos literalmente nos entrenan para tener empatía con todo el mundo y con todo el mundo me refiero a todos. Entonces, entender de dónde nace un asesino, entender de dónde nace un violador, entender de dónde nace una persona que golpea, qué sé yo, y entender realmente, adentrarse en el mundo de estas personas. Pero no todos tienen, digamos, la habilidad de hacer eso porque obviamente, así, digamos, conectamos directamente a esta gente que ha hecho cosas que son, digamos, malas, que son mal vistas por la sociedad y son terribles porque han arremetido contra otras personas, ¿sí? Realmente es lógico pensar que esta gente está mal, que incluso que son malos o lo que sea. Entonces sí, realmente sin conocer la historia de vida y realmente las circunstancias que llevó a esta persona a, qué sé yo, cometer un delito, la persecución social sí puede realmente utilizando las palabras revictimizar a esta persona, le hace volver a todo lo que vivió, a todo lo que le generó digamos, trauma que ahora le conduce a ser, qué sé yo, un asesino o demás. Uh-huh. Claro, creo que también acá entra en juego un montón de factores. Tenemos factores sociales, tenemos factores socioeconómicos, factores políticos, factores educacionales, psicológicos, psiquiátricos. Tenemos un montón de cosas que están en juego cuando hablamos de conducta criminal. Como la Gaby dijo, sí, puedes tener ladrones, puedes tener violadores, puedes tener asesinos, que sí, puede que hayan tenido un trauma en su infancia, no se les quita. Sin embargo, se han dado casos de asesinos seriales en los que tuvieron una infancia perfecta, un nivel educacional adecuado. Pero creo que era Ted Bundy el que no tuvo ningún trauma en la infancia. No me acuerdo exactamente cuál era, discúlpenme si no es él, pero realmente los traumas de la infancia sí te pueden llegar a afectar en el futuro, sobre todo en lo que sería tu conducta, tu regulación emocional,
el actuar impulsivamente o no, el decidir si te controlas o no ante estas situaciones. Sin embargo, no todo el mundo que ha tenido traumas termina siendo asesino, o termina siendo criminal, o termina siendo todo lo que ya dijimos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? También hay que hablar que el sistema que tenemos penitenciario, que supuestamente está creado para poder moldear mejor el comportamiento humano de estas personas, no, aunque sea en Latinoamérica, no está haciendo un buen trabajo. Entonces, si estas personas que tuvieron traumas en su infancia van y cometen un crimen, lo ideal sería poder ayudarles, ¿no? Darles el apoyo psicológico, psiquiátrico necesario, social, para que puedan salir de ese ciclo vicioso. La realidad es otra, ya todos lo sabemos, no nos vamos a extender mucho, pero por ahí va. Ajá. Y quiero recalcar justo lo que decía Valen hace un ratito, que no necesariamente una persona que sufrió de abuso de cualquier tipo en la infancia va a convertirse en un asesino serial, va a convertirse en un violador y demás. Hay que tener muchísimo cuidado con eso porque también hay un estigma súper grande. Entonces, por ejemplo, no sé, bueno, hay muchas, digamos, no me voy a adentrar mucho porque hay como, digamos, poder herir la sensibilidad de algunas personas, pero hay muchos, digamos, estigmas frente a la gente que, digamos, sufrió de abuso sexual de niños, que supuestamente se convierten de adultos en cualquier otra cosa que no sea aceptada por la sociedad, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene que ir por ese camino. Entonces, lo que hay que realmente analizar, o sea, tener mucho cuidado con asumir cosas. Entonces, analizar de dónde viene. Tal vez incluso es un asesino en serie que no tiene nada que ver con cualquier historia de abuso o lo que sea en su infancia, entonces puede ir del otro lado, ¿sí? Entonces, eso es súper importante al momento de evaluar dentro del ámbito psicológico cada paso desde el inicio. Entonces, ¿cuál es el origen, digamos, de tu vida en general? Como que, ¿cuál es tu primera memoria, por poco? Entonces, analizar historia de vida y cómo se va desarrollando y tratar de decodificar cuál fue, digamos, la bomba que hizo que todo esto explote. Bueno, chicas, gracias por esta pregunta. Acaba de surgir otra más igual por parte del público. Sé que ya nos estamos yendo un poquito más a fondo, pero en un minuto o dos tal vez responder esto que por, ya mismo diré el nombre de la persona porque no lo encuentro ahorita, pero le gustaría saber tal vez algunos tips o consejos que permitan cambiar la dependencia emocional. Es de Pames Arauz Rodríguez. Gracias por ver. Chévere. Bueno, creo que para entender o darte tips, antes que nada, para poder lidiar con esta dependencia emocional, lo más importante es entender de dónde viene esta dependencia emocional. La mayoría de las veces cuando tenemos una infancia, ahí nos vamos creando un estilo de apego, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la relación que tuviste con tus papás o con tus cuidadores primarios, que no necesariamente van a ser tus papás, pueden haber sido tu abuelita, tu tío, lo que sea, pero la persona que siempre estuvo ahí cuando eras chiquito, vas creando una forma de relacionarte con las personas, ¿ok? Este tipo de relación que tienes cuando eres pequeño, lo vas desarrollando a lo largo de la adolescencia y cuando llegas a la adultez, si es que tienes, como por decirlo, issues o cosas sin resolver, o quizás tuviste, por ejemplo, una mala relación, o tuviste una relación en la que, por ejemplo, las personas que te cuidaban no estaban ahí y te sientes ansioso porque no estaban ahí, o quizás estuvieron demasiado ahí y más bien te sientes asfixiado porque no te dejaban ir o no estabas como no tenías tu libertad, o por ejemplo, a veces estaban y a veces no estaban. Dependiendo de cuál haya sido tu situación, eso en cierta forma se va a traducir en las relaciones que tú tengas cuando eres adulto o cuando eres adolescente, si quieres empezar desde que empiezas a desarrollarte. Entonces, aquí tendríamos que ver realmente si la dependencia es hacia algún familiar, hacia alguna pareja sentimental, hacia alguna amistad, pero el primer paso realmente yo diría que es aprender a identificar qué tipo de relación tuviste cuando eras pequeño y cómo le fuiste desarrollando a lo largo de la infancia, de tu adolescencia y de tu adultez. Gaby, sé que quieres agregar algo. Dale, dale. Estaba como que pensando, justamente me acordaba, o sea, como que, como dice Valen, o sea, es un proceso un poco más largo de análisis profundo de uno mismo y a veces es bien difícil hacer eso solo. Entonces, por ejemplo, como digamos decir tips
específicos que te vayan a ayudar con eso, no te los podemos dar, porque no hay, repito, o sea, como que insisto en esto, no hay una fórmula mágica. Entonces, es en base a lo que, digamos, lo que tú has pasado, es en base a, digamos, algo más personalizado. Entonces, realmente para, digamos, arreglar problemas de este tipo, sí es necesario como que una guía personalizada para esto. O sea, no hay tips que todo el mundo pueda usar. Entonces, hay cosas pequeñas que puedes, digamos, investigar o saber, como lo que ya mencionó Valen, o sea, esta parte de analizar sobre ti y tener un momento de reflexión, pero insisto, eso no, digamos, no es tan fácil de hacer. Entonces, es como que un poco complicado cuando tienes la cabeza en mil cosas y cuando realmente, en general, yo he visto también un montón que no, o sea, no sabe, como digamos, como sociedad, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, para eso existen las psicólogas. Entonces, ajá, como que, digamos, el psicólogo es el que te ayuda a llegar a eso y a desenmarañar todo eso que tienes atrás. Claro, yo creo que una de las cosas que ocurre también es que, por ejemplo, hay personas que no están listas o no están preparadas para dar ese paso e ir al psicólogo y que te ayude a desenmarañar todo el desastre que tienes en la cabeza y buscan estos tips ninjas, estos tips súper fáciles de decir cómo me zafo de mi ex que llevo 6 años queriéndole y me trata pésimo y no le puedo dejar. Nos llegan preguntas así y ahí es cuando tú dices, ok, a ver, te podemos dar las indicaciones, te podemos decir, ve qué pasó en tu infancia, ve cómo estás en relación a tu amor propio, a tu identidad, cómo tú te identificas, no solo en tu relación, sino en tu vida personal. ¿Qué valor tienes tú? ¿Qué estás recibiendo? ¿Qué estás dando a cambio? Todo este tipo de cosas. Pero realmente, como dijo la Gaby, es un trabajo bastante lindo. No hay por qué tenerle miedo, no hay por qué tenerle recelo ni nada. Es súper lindo cuando una persona que es dependiente emocional llega a trabajar ese tipo de cosas. Sin embargo, si es que una persona que está viendo este live dice, chuta, pero no me puedo costear una terapia, no puedo ir a un psicólogo, ¿qué hago? ¿Me quedo dependiente toda la vida? No, no. Para eso estamos abriendo estos espacios de diálogo. Hay un montón de información que puedes leer obviamente, información científica comprobada, no esos blogs. Ok, no, eso no, evitemos eso. Ajá, evitemos también, no es por menospreciar ni nada, pero las páginas de influencers que a veces topan temas que no son su área de expertise, sino que hablan de su experiencia personal, ha pasado. Pero si te interesa el tema, si te interesa quizás salir de una relación tóxica o como le quieras llamar, empieza investigando, empieza asistiendo a estos lugares de diálogo donde te podemos ir quizás dirigiendo hacia una dirección más concreta, porque muchas veces empiezan a investigar y se hacen más bolas en la cabeza y, ajá, se confunden más también. Entonces, si bien quizás no puedas costear una consulta, o capaz si puedes, si es que no puedes, puedes preguntarnos a nosotras, te vamos a responder, te vamos a direccionar. No va a ser el trabajo tan profundo como podríamos hacerlo, pero no te vas a sentir tan perdido. Muchísimas gracias, chicas, por todo ese apoyo. Bueno, primero quiero enviar un saludo fuerte a Walter Párraga, que nos comenta que es un fan de este espacio. Muchas gracias, Walter, a ti por nos motiva a seguir haciendo este tipo de cosas y sobre todo también menciona que es fan de Mila, por cierto. Pero bueno, queremos continuar con una última pregunta aquí en este espacio de Christopher Villa, quien nos dice, ¿cómo ayudar a alguien que no permite ayudarse? Uy, a Gaby, ver. tal vez. Esa es una pregunta un poco difícil, digamos, en el sentido de que la respuesta puede resultar tal vez no tan satisfactoria. Em, entonces, bueno, en primer lugar, tú como, digamos, o sea, hablando como persona que no es psicólogo, mentira, pero bueno, como que no es especialista en la salud mental, lo que puedes hacer es darle tu apoyo incondicional. Eso es todo lo que tienes que limitarte a hacer porque más realmente no puedes dar porque no tienes los conocimientos y porque no debes hacerlo porque te va a llegar a desgastar. Entonces, en lugar de ayudar a tu amigo, le estás dando como que parte de tu vida a tu amigo preocupándote de ganas sin tú tampoco saber qué hacer. Entonces, realmente lo que puedes decirle es, mira, yo estoy aquí, yo te apoyo. No como, hay una manera, digamos, que pensamos igual erróneamente que apoyar
Es decir, no, es que todo va a estar bien, es que ya ponte tranquilo, que ya va a pasar esto realmente causa frustración porque las personas sienten que no les estás escuchando realmente. Entonces, lo que realmente ayuda a que la persona se sienta validada, a que la persona se sienta acompañada, es decirle, mira, yo estoy aquí, yo te voy a escuchar si quieres hablar. Si no quieres hablar, voy a estar a tu lado, voy a, no sé, salir a comer contigo si quieres, pero ya sabes que en mí hay una persona en la que puedes contar, tienes un amigo, una amiga, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, como una persona fuera del ámbito de la salud mental, eso es lo que puedes y lo que debes hacer. Más allá, es perjudicial para tu amigo y perjudicial para ti. Bueno, entonces eso creo que fue nada más de comentar, ¿vale? Algo que decir al respecto de la preguntita. Sí, yo creo que en ocasiones las personas toman una posición un poco de responsabilidad. Quiero que mi pareja mejore, quiero que mi mamá mejore, quiero que mi amigo mejore, está en una depresión súper profunda, estoy tratando de hacer todo lo posible, pero no quiere salir. Pasa un montón también en abuso de sustancias, pasa un montón, es bastante común que la persona no ve que tiene un problema de sustancias y no quiere salir del hueco y la persona está ahí dando lo mejor, está dándole el apoyo, pero como dijo la Gaby, desgasta, ¿ok? Entonces creo que también del otro lado de la persona que está tratando de ayudar, entender que puedes dar lo mejor de ti, sí, pero si esa persona quizás no está lista para enfrentar un proceso personal, porque es un proceso personal, que quizás a veces sí puede ser un poco forzado, a veces no, tiene que ser también parte de la iniciativa de la otra persona para que este proceso sea lo más exitoso y lo más fácil, por así decirlo, que no sea como tan, ajá, tan forzado, pero tener en cuenta también que no es responsabilidad 100% de la persona que trata de ayudar, porque en ocasiones puede sentirse así. Entonces, ser un poco más conscientes de este tema. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, de esta manera estamos culminando ya. Simplemente a toda la audiencia les quiero recordar un poquito lo que hemos hablado hoy para que se motiven también a las siguientes conferencias, perdón, entrevistas que tenemos. Hemos hablado un poco de los síntomas de los trastornos psicológicos, la diferenciación entre síntomas y trastornos psicológicos. Hemos hablado sobre el DSM-5, cuál es la guía para el diagnóstico clínico a tratar a los pacientes. Hemos hablado sobre los mitos también que se generan alrededor de estos trastornos psicológicos. Hemos comprendido un poco de las circunstancias que pueden llevar a una persona a desarrollar este tipo de cuestiones. Y finalmente hemos también recibido unos tips de nuestras expertas sobre qué tenemos que hacer, qué recomendaciones seguir para que esto deje de ser un problema tan grande como lo es. Pero pues Mila, creo que ha llegado el momento de que nos despidamos de nuestra querida audiencia. Así es, Pancho, ya creo que nos tenemos que despedir. Estuvo muy buena esta entrevista, me sirvió, me encantó cómo nos explicaron estas últimas preguntas, me encantó lo que dijo, no me acuerdo si fue Gaby o Vale, de no te desgastes, es de, mejor pide ayuda, es lo mejor que puedes hacer como consejo de buenas noticias, te lo podemos brindar, pide ayuda, no te desgastes como persona. Les agradecemos por ser parte de esta bella entrevista y aprender con nosotros sobre los trastornos psicológicos. Recuerden que esto continúa el miércoles en donde tratamos el tema del suicidio. No olviden agendarlo, es por la misma hora y aquí en Buenas Noticias. También agradecemos a Rotaract Sin Límites y a SOS Mental Ecuador por ser parte de este bello proyecto y apoyar a la creación de espacios para hablar sobre la salud mental. Y sí, obviamente lo que dijo Valentina, no somos los influencers o alguien que no sabemos al respecto, es alguien que conoce al respecto y puede tratarlo y lo da desde su punto de vista sin ningún sesgo. Es una buena charla que podemos tomar entre nosotros por Buenas Noticias. Síganos en Instagram como Ecuador Buenas Noticias para que se conecten en la siguiente entrevista. Que tengan una hermosa noche a todos y muchas gracias por estar en este en vivo.